Setemín, Araucanía, Los Ríos. El Seminario Teológico Ministerial les invita a formalizar sus estudios en teología a través de plataformas Zoom o a través de las extensiones en sus distritos Cordillera, Chanquín o Costa. ¡Les esperamos! Te esperamos.
Buenas tardes, amada iglesia, hermanos, pastores, Dios les bendiga. Hoy les queremos invitar a una clase magistral del Antiguo Testamento. Estamos expectantes, tenemos un gran expositor, un gran maestro que nos va a estar dando esta clase magistral. Pero primero queremos saludar a nuestra directora, nuestra pastora Noemí, Dios le bendiga, a nuestro secretario de Setemín, nuestro pastor Julián Quilaqueo, y a nuestro tesorero, nuestro pastor Cristian Huenchuleo. Ellos son los que componen el equipo de Setemín, Temuco, Araucanía, Los Ríos. Y por supuesto, no dejar pasar, saludar a nuestro obispo regional, nuestro pastor Marcelo Díaz, quien también está aquí a cargo de este grupo de líderes que están trabajando en el ministerio de Setemín. Estamos, gracias a Dios, expandiéndonos a las distintas sedes que tenemos. Tenemos sedes en Cordillera, en Chanquín y tenemos también sedes en Costa, aparte de la plataforma online que estamos usando. Así que invitarles a nuestros hermanos y pastores que están hoy día conectados en Facebook Live y también los que están por Zoom, a que sean parte y se integren a este equipo maravilloso de poder estudiar y ser un buen alumno de Setemín Temuco. Queremos saludar también en esta tarde a quienes componen el liderazgo o quienes están a cargo de estas sedes que están en una plataforma presencial. En la sede Cordillera está a cargo nuestro hermano Elvis Castro. En Costa está nuestro pastor Galvarino Mariqueo y en Chanquín nuestra pastora Lucía Miralles. Así que agradecer todo lo que estamos haciendo. Dios nos ha provisto y nos ha dado herramientas para poder estudiar y poder también desarrollarnos en el área a la cual Dios nos ha llamado. Todos nosotros hemos sido llamados a predicar y pregonar el Evangelio de Jesucristo, y para eso tenemos que prepararnos. Y esta es una buena instancia para poder prepararnos y tener mayor conocimiento de la palabra del Señor. Hoy nos va a acompañar con nosotros nuestro pastor. Mire, nuestro pastor es un hombre muy, ¿cómo lo dijera? Es un erudito, es un maestro, es un hombre que está con un conocimiento que cualquiera quisiera tener. Hoy nos va a acompañar nuestro pastor Marcos Hernández, un hombre muy preparado en lo que es el Antiguo Testamento. Nos ha enseñado, fue mi profesor también, así que le agradezco todo el conocimiento que me ha entregado y siempre dispuesto a seguir aprendiendo de él. Así que Dios bendiga este tiempo y en el cual Él nos va a poder compartir también esta clase magistral. Saludamos a mi pastor. Muchísimas gracias, hermano Eduardo. Si bien usted saludó a todos, y bueno, el mío va a ser un saludo más, digamos, generalizado para todos, bien, para no nombrar a cada uno de los que están conectados y seguramente a través de las plataformas o diferentes medios cibernéticos estarán conectados o escuchando lo que hoy día compartiremos. Así que un saludo afectuoso desde la distancia. Bien, todo nos une a través de esta plataforma y pareciera que somos más cercanos. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Así, sin más preámbulo, quisiera introducir también el tema que se me ha solicitado para incentivar, motivar, para hacer que ustedes puedan también compartir con otros el deseo de que el pueblo de Dios se intruya en algo que ha pasado un poquito hacia la historia, digámoslo de una manera somera, bien, porque no muchos lo tienen presente, pero no fue así en los primeros tiempos y ni en el primer siglo. Así es que lo que me motiva es que justamente el Antiguo Testamento
fue el arma principal que la iglesia tenía y compartía en su momento hasta cuando el Nuevo Testamento ya se hizo más masivo y se estableció como tal. Para aquellos entonces, antes de ir a una diapositiva que tengo ahí para poder compartir con ustedes, solo decirle que si nos centrásemos en el primer siglo, por allá por los años 40, 60 de nuestra era, bien, los escritos decían bien que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o tiene una utilidad. Pero cuando mencionamos esto, a nosotros se nos viene que es lo mismo que hoy día tenemos, lo cual llamamos Biblia o llamamos escritura, pero para aquel entonces el Nuevo Testamento estaba recién comenzando a formarse o enviarse las cartas pastorales, los escritos, las amonestaciones, las exhortaciones. Cada autor estaba allí entregando a las iglesias que se iban fundando las primeras notas de lo que sería el Nuevo Testamento, la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, para el tiempo de la primera iglesia, las escrituras eran justamente el Antiguo Testamento. Y así introduzco lo que he de compartir con ustedes en esta noche, esperando que les sea de motivación, les sea de aliento, además de eso, que ayude a incentivar o a encender esa llama, aunque en el Nuevo Testamento nos dice, aviva el fuego que hay en ti. Pero en aquel entonces solo estaba el Antiguo Testamento, estas cartas estaban recién llegando en el tiempo, bien, entre el periodo de antes del año 70. Así es que con la ayuda del Señor quisiera proponer a ustedes en esta noche, a todos los que están presentes y aquellos que escucharán estos comentarios en esta clase magistral, quisiera compartir lo que, como decía nuestro pastor Eduardo, me apasiona, me gusta. No digo que no ame, me apasione y me guste el Nuevo Testamento, pero sí me apasiona el Antiguo. Y tengo razones que quiero compartir con ustedes en esta noche, bien, para que ustedes también sientan, al igual que aquellos dos que iban camino de Maús, bien, cuando se le acercó el peregrino, les comenzó a hablar se introdujo en la plática que llevaban, bien, la conclusión de ese día fue: con razón nuestro corazón ardía cuando él nos abría las escrituras, y aquellas escrituras y aquellos recuerdos de parte de la boca del maestro no era otro, sino el Antiguo Testamento, lo cual apuntaba hacia la persona de Jesús. Así que quisiera compartir con ustedes lo que he traído para que de alguna manera lo sientan ustedes más cercano, bien, eh, y puedan así entender lo que quisiera compartir con ustedes y lo que seguro va a ser lo que es medular en la enseñanza que se ha de compartir el día sábado próximo. Bien, he ahí en pantalla eh, lo que he de compartir con ustedes en esta diapositiva, panorama del Antiguo Testamento en esta clase magistral. Bien, será breve seguramente y también conciso y también muy entendible. Bien, lo que quiero mencionar es que quiero dar énfasis, bien, con el colorido de fondo, que este panorama del Antiguo Testamento es muy, pero muy importante para todos nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento, porque eso es lo que nos ha llegado mayormente, aunque la Biblia en sí, en toda, está trayendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos. Bien, pero nosotros vamos a hablar mayormente del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? ¿Qué me motiva a traer este comentario y este, digamos, letrero que usted está viendo en su pantalla? Es que nada de lo que tenemos hoy sería real, sería, digamos, tangible y sería tan creíble si no tuviéramos el Antiguo Testamento. La razón es sencilla, la razón es pequeña, pero tiene una gran importancia, porque el Antiguo Testamento es el fundamento donde se ha edificado el Nuevo Testamento. Bien, en esa razón, me atrevo a decir que algunos han intentado dejarlo un poquito atrás y no tomarle muy en cuenta, pero quisiera graficarlo con un ejemplo, bien, que aunque está escondido y para muchos pudiera no tener
la importancia que debiera tener en nuestros tiempos, decirle que un edificio hermoso, grande, bien, no se levanta sobre una superficie, sino sobre un fundamento. Y aun cuando ese fundamento quede oculto bajo tierra y bajo varios pisos de altura y bajo varias cosas que en la superficie darán un tremendo esplendor a ese edificio, no deja el fundamento de este edificio sostenerlo como tal. Por lo tanto, a eso quiero apuntar, que aunque el Antiguo Testamento pareciera ser materia pasada, bien, nosotros como CETEMIN, Institutos Bíblicos, predicadores de la Escritura, maestros de la Escritura, enseñamos en nuestro instituto que el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo Testamento. Si no entendemos esto, la verdad es que probablemente tengamos una muy precaria información de lo que el Nuevo Testamento significa para el creyente hoy en día. Entonces, la motivación va a ese punto. Quiero decir con claridad, bien, que el estudio del Antiguo Testamento, bien, centrará su atención en algunos temas cuando los estemos estudiando el día sábado, en algunos temas importantes en ello, como por ejemplo el plan de Dios para la redención del hombre por medio del Mesías. Otro tema importantísimo que también será fundamental es que mostrará el Antiguo Testamento la relación del pacto entre Dios y su pueblo, además la historia de la nación de Israel. Panorama del Antiguo Testamento abarcará el Pentateuco y los libros históricos. Bien, más adelante en las diapositivas siguientes hablaré sobre ello en forma más, no tan profunda, pero sí específica. También en estos temas que trataremos se estudiarán, aunque de manera somera, los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento, y entre ellos el padre de la fe, entre ellos están todos aquellos que fueron los patriarcas, entre ellos los grandes personajes entre los cuales está el libertador llamado Moisés y los otros conquistadores como Josué y otros libertadores que Dios levantó en tiempos de necesidad para el pueblo. Bien, entonces estos temas son fundamentales para poder estudiarlos, y dentro de ello también, de manera, vuelvo a insistir, de manera somera, estaremos viendo los tratos de Dios con la raza humana, cómo Dios fue um, entre ellos modificando algunas cosas, no porque les fuera una sorpresa, sino porque estaba en los planes eternos de Dios de poder incluir también a aquellos que no eran un pueblo. Bien, y los tratos de Dios con esta raza humana que empezó con su pueblo también transgredió a las naciones que estuvieron cercanas. Decir algunas cosas pequeñas, Dios usó a paganos para enseñar y encaminar a su pueblo. Bien, dio grandes revelaciones como al mismo Faraón, un hombre pagano que aun cuando no creyó en lo que eh, había de acontecer, sin embargo Dios se manifestó a él de una manera tremenda que era innegable para él decir que Dios no existe. Bien, sus deidades no fueron capaces. En tiempos de Abraham, en tiempos de José, en tiempos de otros personajes como Nabucodonosor y otros, Dios usó a personajes así como Ciro, al cual le llama mi ungido, mi pastor. Pero Ciro nunca fue un creyente, bien como lo es el creyente del Nuevo Testamento, nunca fue un judío que era llevado al tema de la adoración en el templo, pero sí fue un instrumento en las manos de Dios que Dios usó para bendecir a su pueblo. Los tratos de Dios en la raza humana. También usó a los imperios para poder dar a su pueblo la oportunidad de ser testigo a las naciones. Pero todo esto estaba encaminando en otro plan más profundo todavía, que estaba preparado ya desde antes del tiempo, es decir, desde la eternidad había un plan magistral para poder tratar con toda la especie humana, con todo lo que estaba cercano a su creación. Bien, ahora, para poder llegar a entender claramente la palabra de Dios, debemos buscar evidencias posibles para poder llegar a esto y así poder entonces fijar o fianzar nuestra fe.
Bien, no digo que debiéramos creer mediante las pruebas, no, Dios es fiel, solo que las evidencias posibles que podemos encontrar los hacen a nosotros fundamentar nuestra fe. Y en la historia pasada quedaron muchas huellas de lo que Dios hizo, que las evidencias posibles, habidas y por haber, estas pues, son las internas y también son evidencias externas. Pero cuando hablo de internas y externas, estoy hablando de que la misma Biblia, la palabra, la escritura, asegura que es palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y las evidencias externas tienen que ver con algunas otras cosas que están fuera del parámetro cristiano, bien, y tienen que ver con evidencias más tangibles de la naturaleza misma. Sin embargo, es verdad que hoy por hoy cualquiera puede clamar que está escribiendo palabra de Dios o hablando palabra de Dios, pero no es cierto desde el punto de vista humano o humanista. Bien, la escritura ya está. Bien, Dios ha hablado. Como dijo el escritor de Hebreos, que no sabemos efectivamente a ciencia cierta quién pudo ser, creemos que fue el Espíritu Santo, bien usando a otro instrumento, dijo que las cosas, bien, que antes ocurrieron, que están justamente en el pasado, en el Antiguo Testamento, eh, Dios habló de diferentes maneras, pero en tiempo presente, bien, en aquel entonces, en primer siglo, y desde ahí en adelante, ha hablado por el Hijo. Bien, y a Él debemos oírle. Me llama en este momento la atención dos cosas. Uno, cuando Jesús fue hacia el bautismo, cuando no debiera haberse bautizado, sino que lo hizo por obediencia, bien, en Él no había pecado, no era necesario el bautismo. Sin embargo, agradó al corazón de Dios y Dios manifestó su beneplácito sobre esto y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y más tarde, dentro del ministerio de Jesús, vuelve otra vez en el monte de la transfiguración esta misma voz y esta misma gloria a mostrarse ahí y vuelve a decir exactamente lo mismo, pero dice una frase más. Y esa frase es, a él oíd. Bien, entonces necesitamos oír a Jesús, lo que está en las Escrituras y lo que fue manifestado en el Antiguo Testamento y fue llevado hasta el día de hoy, bien, en la persona de Cristo. Bien, ahora, las evidencias que de alguna manera necesitamos nosotros para que podamos saber que es cierto lo que dice la Biblia en sí misma, pues bien, las evidencias externas confirman lo que Dios hizo o lo que Dios dijo o lo que Dios ha hecho o lo que Dios viene diciendo. Y estas evidencias son externas y esas evidencias externas pueden ser de alguna manera las científicas. Bien, considerando que la ciencia también ha anulado un poco el tema de la fe, ahora ella misma está mencionando que hay cosas que son incomprensibles y que ahí están evidencias científicas y las otras que también hacen que nosotros creamos y tengamos mayor certeza en lo que decimos son las evidencias arqueológicas. Bien, cuando pensamos en esto, entonces nos damos cuenta que el Antiguo del Testamento es el fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo, bien, y esa evidencia, aunque están bajo tierra, están saliendo a la luz y eso hace entonces que nuestra escritura, la escritura de Dios, nuestra Biblia, la palabra de Dios, bien, no sea invalidada por las tradiciones u otro tipo de cosas. Bien, los medios nos bombardean de una manera en el tema de la incredulidad y en lo añejo que es el libro este. En nuestro propio país tenemos este problema y en otros todavía es más fuerte. Pero hermanos, amigos o televidentes que están detrás de la pantalla, déjeme decirle que la Biblia es la palabra de Dios. No solo la contiene, es la palabra de Dios. Y esta es verdadera, esta es. Las escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios, así que no podemos dejarle de lado. Ahora, hay una gran necesidad de la Biblia, la escritura, si hablamos del Antiguo Testamento y ahora también del Nuevo, bien, necesitamos, hay una gran necesidad de por qué tenerla y también saber cuál es su tema central. ¿Por qué es necesaria la Biblia para aquellos que se la consultan a sí mismos? Pues déjeme darle algunas razones por qué es necesaria. Bien, entre ellas, para revelar explícitamente la voluntad de Dios.
Pero sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice claramente que todo su eterno poder y deidad están claramente visibles en la naturaleza. Sin embargo, no fue suficiente, no porque Dios no se haya mostrado tan claramente, sino simplemente, amados, porque el hombre estimó dejar de lado a Dios y en vez de adorar al Creador, adoraba a la criatura. Por lo tanto, se necesitaba dejar algo escrito porque, querámoslo o no, un día vendrá el juicio y estas palabras que en la Biblia se han registrado serán nuestro propio juez. Por ello, esto que llamamos la Biblia y su tema central es para revelar la voluntad de Dios, porque la naturaleza para el ser humano, no para Dios, para el ser humano era insuficiente y todavía lo sigue siendo. Por eso está la palabra de Dios, la Biblia, al alcance de todo. También para preservación de los dichos o del hablar de Dios. Bien, necesitamos entender que Dios, si hay algo que ha preservado durante todo este tiempo, entre muchas cosas, es justamente su palabra. Muchos han querido destruirla en grandes eventos de la historia pasada, de la historia que para nosotros también es pasada, pero es más contemporánea. La Biblia ha tratado de ser exterminada, pero en todas ellas Dios ha incurrido con la bendición de que ésta sea guardada para las generaciones venideras. También es necesaria la Biblia para poder propagar la verdad, considerando que nuestra mente, nuestro pensamiento muchas veces son frágiles y tendemos más bien a olvidar lo que escrito está en ella. Pues bien, con ella, con la palabra, las escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, podemos entonces proclamar, propagar esta bendición. Y nosotros, como se termine, por supuesto, estamos propagando esta bendición, la palabra, las escrituras del Antiguo Testamento, para que también la podamos propagar a aquellos que están cerca. El tema central de esta escritura, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema central. Esto era lo que estaba como misterio escondido y que fue revelado en tiempos dificultuosos, pero venido el tiempo, Dios manifestó a su Hijo de todas maneras, hasta el tiempo de hoy. Hay algunos textos que están ahí que yo también, para que lo podamos leer, también lo he traído escrito, no lo voy a exhortar, solo lo quiero que lo leamos. El Evangelio de Juan, el escritor dijo que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro de Juan, no en la Biblia, en el libro de Juan. Los otros evangelios dan mucho testimonio de sanidades, milagros y obras portentosas de parte de Dios, pero el libro de Juan estimó solamente algunas. Bien, y el verso 31 dice, pero estas, las que están en su libro, están escritas o se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, pero él escribe no solo de referencia de la persona de Jesús, sino de cumplimiento también del Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, Jesús mismo, como dijera yo casi al principio, bien, hablaba con estas dos personas y les dijo, estas son las palabras, me refiero con los dos que iban camino a Emaús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesús ya estaba resucitado, ahora conversaba con sus discípulos que iban cabizbajo hacia su terreno, su tierra, su lugar, su aldea. Bien, y él le decía, esto yo lo hablé con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. ¿Cuál es eso? Lo veremos en la diapositiva siguiente. En los profetas, ¿cuál es eso? En los salmos, ¿qué es eso? Ahí está Jesús conversando con los discípulos de Emaús. Entonces Jesús les abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que él les había enseñado y que ahora le estaba recordando y les dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde está escrito? Si en el Nuevo Testamento todavía no estaba formado, pero estaba en el Antiguo Testamento. Bien. Entonces, el verso 47 dice, y que estando escrito se cumplió y que se predicase su nombre.
o en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero está hablando del Antiguo Testamento, porque nada hay todavía fundado en el momento de la resurrección de Jesús, todavía hay más. Bien. Ahora, tratando de enfatizar el Antiguo Testamento, lo quiero mostrar a ustedes desde el punto de vista del Nuevo Testamento, que muchos nos gusta más que el Antiguo Testamento. Lo voy a enfatizar desde aquí, desde el Nuevo Testamento, de lo que nos gusta, cuán importante es el Antiguo Testamento y cuán importante es que lo entendamos desde el punto de vista del Nuevo Testamento. El libro de Hebreo, uno de los libros que tiene mayor correspondencia con el Antiguo Testamento, menciona en el capítulo 12 que Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No tenemos nada en el Antiguo Testamento salvo la persona de Abel y su ofrenda y su servicio a Dios, pero su muerte, bien, dijo mucho a Dios. Y el escritor de Hebreo tomó esto del Antiguo Testamento, de allá del Génesis, y dijo que ahora la persona de Jesús y su sangre habla mejor que la de Abel, haciendo una comparación. Bien, perdón. Continuamos con la diapositiva que he traído para ustedes. El mismo libro de Hebreo, en el capítulo 8, en adelante, el verso 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En lo práctico tuvo defectos. Bien, pero no en lo que se dijo tocante a aquel que es el que tiene el dominio sobre el mejor pacto, sobre mejores promesas, sobre la persona de Jesús, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor. ¿A quién está reprendiendo? Al pueblo de Israel. Bien, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Bien, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Dónde está eso? En el libro de Números. Sin embargo, él sigue hablando, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde está esto? En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el libro de los profetas. Bien, allí está. En el verso 31 al 34, de allí fue sacado y el escritor de Hebreo lo saca para poder entonces hacer énfasis que el nuevo pacto es lo que Dios había prometido en el antiguo pacto. Y ahí estaban esas escrituras. Entonces llegamos a la conclusión de que el Antiguo Testamento, además de que es el fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, es el que nos conduce al tema central de todo lo que es la Escritura, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí Lucas 24, continuando un poquito en la conversación que tenía el maestro resucitado con los que iban camino a Emaús, le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es el Antiguo Testamento. Habla y hablaba cada una de las fiestas, cada una de las ceremonias, cada una de las vivencias de la familia que aparecen en la Escritura, tienen un apunte hacia el cumplimiento del tema central de toda la Biblia. Me refiero a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la diapositiva anterior habla sobre la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué es todo aquello? Sino la ley de Moisés, al que nosotros también llamamos Pentateuco, en donde están registrados a lo menos 5 libros que están ahí apareciendo en ese pergamino a su lado, bien, donde hay narrativas del gran diluvio, la libertad del pueblo de Israel, en fin, el Pentateuco. Dijo también en los profetas. ¿Por qué? Porque en el caso de la historia,
los escritores, aunque no eran profetas no fueron profetas que escribieron libros, pero ellos registraron la historia, los profetas registraron la historia del pueblo de Israel, bien, y esa historia comienza con el libro de Josué y va hacia adelante en lo que ordenado tenemos de los libros históricos, estos 12 libros, bien, que tienen una relación importante sobre el pueblo de Israel, las naciones aledañas y también las injerencias de las naciones aledañas sobre el pueblo y cómo el pueblo se desligó de ella o se mezcló con ellas. Pero también dice sobre los salmos, que si bien es cierto, son largos de estudiar, no se estudiarán en esta oportunidad, pero esto habla de la poesía. Y dentro de la poesía, el pueblo de Israel era muy rico en ello, en sabiduría y en poesía, como Job, Eclesiastés, como Proverbios. Bien, los salmos. No solo en los salmos está escrito, también se habla del Señor Jesús en los otros libros poéticos. Y aunque en medio de esta literatura poética no está otro tipo de literatura, que es la elegíaca, bien, estoy hablando del libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, también está escrito en ese tipo de poesía. En Israel había una gama muy variada de sabiduría y de literatura. Bueno, ahí está, en los salmos, pero también están los profetas escritores, bien, entre los cuales se han nombrado o se han subdividido como profetas mayores, en este caso Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, aunque se estudia profetas mayores sin Daniel, porque Daniel se estudia más bien como libro escatológico, pero son profecías, en este caso, profetas que escribieron libros para las generaciones siguientes. Pero también están lo que los hebreos llaman los profetas, los 12 profetas menores, bien, en donde también la Biblia lo ha separado, pero es por sus escritos, no porque tengan menos poder o menos inspiración que aquellos que son de más larga escritura. No, son lo que Dios usó para un momento crucial. Ahora bien, en esta clase hay que mencionar sobre las características de este Antiguo Testamento y de la Escritura. Bien, y mirada desde el punto de vista del el Nuevo Testamento, diría que en 2 de Pedro 1:19 en adelante dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra profética? Si Pedro todavía no estaba recién escribiendo estas palabras a la iglesia, estaba hablando de la profecía antigua, bien, en el Antiguo Testamento. Y a esa palabra profética hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura del Antiguo Testamento, porque hay muy poca, casi insignificante escritura profética en el Nuevo Testamento, salvo el libro de Apocalipsis, pero dependiendo de cómo se tome su interpretación, les puedo decir que el Apocalipsis, más que ser una profecía predictiva, es una carta consolativa profética. Bien, no me quiero meter allí, pero es la idea que tenemos muy poco en el Nuevo Testamento. El Antiguo habla mucho sobre esto, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una característica del Antiguo Testamento. Bien, tenemos a un Pablo que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en el Antiguo Testamento tenemos a un David que dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mi boca. Y él también es considerado en el Antiguo Testamento como un profeta, pero no directamente como un profeta, sino por las palabras que inspiró el Espíritu Santo sobre su boca, tocante al verbo divino. Es tan importante, hermanos queridos, que entendamos, amigos, y todo aquel que verá esta clase magistral por los diferentes medios sociales, déjeme decirle que sobre nuestro Antiguo Testamento y el Nuevo, su único autor es Dios, el Espíritu Santo. Aunque entramos en una clase de teología en esto, pero quiero decir, Dios, el Espíritu Santo, es el único autor de estas escrituras. Bien, y por tanto, son de muy importante para nosotros entender que Él sea el inspirador
de esta materia del Antiguo Testamento. Su tema principal de las Escrituras y razón, en este caso, principal de ser, es la persona de Jesucristo, que en el Nuevo Testamento le llamamos el Alfa y Omega, y en el Antiguo Testamento se le llama el Mesías, el ungido, título que también se le fue dado a Ciro algunos años, mucho antes de que él naciera. Sin embargo, Dios lo usó para que fuera como Mesías, bien, y como pastor para Israel, y que de Israel viniera la salvación a las naciones. Pero este es nuestro Dios, este es nuestro Cristo, el Alfa y Omega, el primero y el último. Ese es el tema central del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el sello de infalibilidad de las Escrituras? El Antiguo Testamento, sus profecías cumplidas. Hay una gama tremenda, no solamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino sobre otras múltiples ciudades, personajes, imperios, ciudades, en fin, esas están cumplidas y la ciencia lo ha corroborado y la arqueología lo ha desenterrado. Bien, su infalibilidad son sus profecías. Por lo tanto, se habló en la antigüedad sobre un diluvio, se habló de otras tremendas cosas que son mencionadas en el Antiguo Testamento. Bien, ¿quiénes fueron sus escritores? Pues solo personas, no cualquier persona, hombres que fueron usados por Dios y santificados por Él para hablar y escribir, en este caso, lo que Él quería dejar para poder propagar. Ya finalizando este momento de conversación y de información a todo aquel que va a poder ver esta clase, déjeme decirle que también el Antiguo Testamento nos habla de historia y geografía. Bien, porque los lugares donde se desarrolló mayormente el Antiguo Testamento están gráficos en nuestro globo terráqueo. Tal vez esta es una imagen no muy gráfica y específica, ni física ni social, pero sin embargo quiero mostrar a través de esta imagen bien muy precaria, en donde más o menos se desarrolló tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y con la siguiente diapositiva, que es más actualizada de nuestros tiempos, con una población física, quiero decir algunos nombres que hoy en día bien están vigentes todavía desde tiempos inmemoriales, tal vez con otros nombres, pero están allí, como por ejemplo está el Golfo Pérsico, bien, en donde se cree que pudiera estar tapado por las aguas ya el huerto de Edén, pero es una posibilidad, no es seguro, no hay nada todavía porque no ha sido encontrado todavía. Ubicamos el lugar de Kuwait, que es al oriente más o menos donde podría estar el jardín de Edén, bien, pero es Kuwait, allí en el Golfo Pérsico. También hay otros lugares acá a los cuales conocemos como Mesopotamia, todavía están vigentes los ríos Tigris y Éufrates en ese sector que está mencionando allí. Bien, otras ciudades conocidas en este globo terráqueo que mostré anteriormente, y aquí son lo que conocemos como Irak e Irán. Y uno dice, pero ¿de qué me sirve saber si yo sé que existe Irán y también si existe Irak? Bueno, ellos son los sucesores de lo que fueron anteriormente los medos y persas. Bien, el gran imperio de donde vino Ciro para que fuera el pastor de Israel y también el ungido del pueblo de Dios para bendición del pueblo y a las demás naciones. Bien, de ahí vienen. Esos son sus territorios. Tenemos la capital ahí, Bagdad, pero está cercano a lo que fue, en este caso, Babilonia y los sectores de Babilonia. No digo que sea Babilonia, pero los sectores están allí. Bien, pero son ciudades de hoy que abarcan un territorio en lo que fue el Antiguo Testamento y que nos habla del gran imperio babilónico, la cabeza de oro, va Nabucodonosor como ejemplo de todo ello. Pero tenemos otros sectores. Bien, ahí está. Oh, perdón. Ahí está. La parte superior de la diapositiva. Allí dice Turquía. Antiguamente se conocía como Asia Menor. Pero en ese sector de Turquía, en la parte muy arriba de la diapositiva, muy también al norte de este globo terráqueo, están los montes de Ararat, en donde la Biblia en el Antiguo Testamento dice que reposó el arca, bien, que llevaba estas
a esta familia, a estas 4 familias, bien, en este caso de Noé y su gente, 8 personas, sobre esos montes allí. Pero no solo está los montes de Ararat, sino que también está el lugar que se llama Harán, en donde tanto el padre de Abraham y Abraham estuvieron viviendo antes que Dios los llamara, bien, a la tierra que él le mostraría, pasando por Siria, que todavía está vigente, bien, y llegando a la tierra de Canaán, conocido hoy en la actualidad como el territorio de Israel o el Nuevo Israel. Pero en ese sector, bien, se libraron muchas batallas, se libraron mucha posesión, se quitaron tierra y también el pueblo se idolatró con algunas cosas, pero también está Egipto. Todos estos son territorios sobre los cuales el Antiguo Testamento habla y hay grande información y también hay grande historia que todavía están descubriendo. Bien, todavía están en la búsqueda de lo que fuera la vivencia de Moisés en Egipto y las pirámides y todo eso, aunque lo eclipsa bien el tema de las pirámides, pero están descubriendo cosas a través de las diferentes dinastías del el Bajo, Medio y Alto Egipto que están relacionados en el Antiguo Testamento. Así es que dentro de este panorama del Antiguo Testamento, déjeme decirle algo importante en este momento. Necesitamos estudiar de manera somera, como mencioné en las diapositivas anteriores, para poder tener así un desarrollo en un estudio intencional y ordenado para que quede grabado en nuestra mente con rapidez y fluidez. No vamos a entrar a un trasfondo, digamos, en el Pentateuco, porque eso es material para otra materia, o libro histórico, material para otra materia, pero un estudio bien que nos acercará y hará más fácil de construir primero un armazón o un esqueleto de la historia del Antiguo Testamento y poder ir entendiéndole por qué está formado de esa manera o por qué viene de esa manera. Ahora, debe ser este panorama lo suficientemente conciso para ser recordado y descrito sin la ayuda de notas, que nos podamos recordar para todo aquel que quiera estudiar, por supuesto, esta materia. Luego, ese esqueleto debe ser dividido en unidades lógicas y sucesivas para un estudio más detallado, como le venía mencionando. Y a medida que cada unidad es estudiada, se va uniendo de manera estructurada a su conocimiento del Antiguo Testamento, el cual será fácil de poder recordar. Será fácil. Ahora, en un sentido generalizado, será como añadir carne al esqueleto. Bien, y ya en esta última diapositiva, o la penúltima, déjeme decirle que no se puede tener conciencia de la verdadera religión sin entender el fondo histórico en el cual nos han llegado estas verdades espirituales. Necesitamos el Antiguo Testamento para entender a cabalidad, o por lo menos en una gran extensión, el Nuevo Testamento. Bien, lo que se pretende hacer con este módulo de estudio está graficado en estas palabras que a continuación viene. Es introducir al estudiante, bien, abriendo su entendimiento. No somos el Espíritu Santo, ni tampoco la persona de Jesús. Somos el cuerpo de Jesús y Él abrió el entendimiento de sus discípulos. Nosotros queremos, con nuestra maestría o con nuestra enseñanza, poder abrir su entendimiento a la importancia trascendental que tiene el Antiguo Testamento para el buen entendimiento del Nuevo Testamento. Bien, para poder entender de una manera gráfica, que el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. Bien, el Nuevo Testamento lo completa y lo confirma y se desarrolla sobre él como un edificio bien armado, aunque su fundamento esté escondido bajo tierra. Y por último, decirle que la revelación de Dios es progresiva, nunca fue algo estructurado y que quedó allí. Dios es infinitamente novedoso y nos sorprende por la manera en cómo ha llevado las cosas en esta nuestra historia. Por ello, el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, graficado de esta manera en un pequeño triángulo bien piramidal. Ahora bien, no hay nada mejor que un pequeño esquema para poder entender. Ahí está el Antiguo Testamento sobre el cual se edifica el Nuevo Testamento. Entender a cabalidad que el Antiguo Testamento
bien, está en su larga extensión de la manera en como tenemos en nuestras Biblias el orden. No es el mismo en que suceden los hechos, pero sí en ese orden lo podemos estructurar de una manera mejor. Bien, ahí podemos encontrar el Pentateuco, ahí podemos encontrar también el tema en la historia. Bien, en ese sector donde están los 12 libros, pero también dentro de esos libros históricos encontramos algo muy fundamental y eso se llama que el libro de Crónica es más bien un escrito de post cautiverio, no es tan allá, es como si fuera lo repetitivo, pero tenemos a primero y segundo de Reyes juntamente con primera y segunda de Crónica a continuación, pero hay un espacio-tiempo de aproximadamente unos 500 años en el cual primero y segundo de Reyes cuenta la historia presente y primera y segunda de Crónica hace un recuento de lo que fue la historia hace 500 años atrás. Y dentro de todo esto, bien, de este marco histórico, entonces están los libros que le llamamos los salmos o llamamos también la sabiduría de Israel, pero inmersa también en esa historia junto con los libros poéticos, tenemos entonces lo que llamamos los libros proféticos, ordenados de tal manera los que fueron antes, los que fueron durante el cautiverio, me refiero antes del cautiverio, durante el cautiverio, y aquellos que vienen después del cautiverio y que dan paso a un tiempo para que el fundamento o sea fundamento para el Nuevo Testamento y este se desarrolle como tal. Ahí está el Nuevo Testamento, fundamentado sobre todo lo que acabo de mencionar más atrás en un esquema que nos ayuda a entender de manera más clara, seguro, lo que he venido transmitiendo a través de esta diapositiva. Bien, pues, esto es lo que puedo compartir con ustedes y deseo que el Dios de paz sea bendiciéndoles. Que tengan un buen descanso, que estén bien. Entrego este lugar a nuestro hermano que me antecedió para poder continuar con lo que se ha determinado de esta clase magistral. Espero haber sido de bendición para cada uno de ustedes y espero con gusto verles seguramente el próximo sábado o en alguna otra oportunidad de estudio sobre el Antiguo Testamento. Un abrazo a la distancia. Sé que todos podemos estar muy lejos, sin embargo, esta plataforma nos ha unido y podemos estar juntos y también a través de las redes sociales. El Dios de paz les bendiga. Muy buenas noches. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor que con gentileza pudo desarrollar este tema de presentar un panorama del Antiguo Testamento. Una hermosa clase. Esperamos con ansias poder también asistir a esta plataforma online donde él va a estar. Quiero recordarles, amados hermanos, pastores que están por las diferentes redes que tenemos hoy día, que es Facebook Live y por Zoom, recordarles que las clases comienzan este sábado 8, desde la sede Shanquín, que está a cargo de nuestra pastora Lucía Miralles. La clase va a estar a cargo de nuestra pastora Mirna Espinosa. En la sede Costa, que está encargado nuestro pastor Galvarino, va a estar nuestro pastor Luis Romero dando la clase ahí, presencial. En Cordillera, a cargo de nuestro hermano Elvis Castro, va a estar nuestro pastor Aarón Corbalán. Él va a estar dando la clase ahí en ese lugar. Así que bendecir también a estos maestros que se han dado el tiempo para poder compartir con ustedes. Una vez más, saludar al equipo Setemín, agradecer esta formalidad que ellos tienen de que nosotros podamos acceder a lo que es hoy el poder estudiar, el poder aprender y el poder desarrollarnos. Dios nos ha llamado a nosotros, a todos, a ser buenos comunicadores de su palabra. Y para eso tenemos que estudiar. Así que invitarles a ser parte de Setemín, invitarles a poder completar este módulo y van a ser muy bendecidos. Así que gracias por este tiempo, gracias por la disposición de mi pastor. Sabemos que igual él ha estado un poco complicado esta semana, pero Dios le fortalezca y le ayude a ir sobrellevando este tiempo de dolor también.
Así que gracias una vez más y dejarlos invitados para que este sábado se hagan parte también de ese temil. Un abrazo a la distancia. Amén. Hola, soy Catherine Díaz, graduada del Seminario Teológico Ministerial Araucanía Los Ríos. Y les quiero comentar un poco que para mí fue una tremenda experiencia de crecimiento, de aprendizaje, en donde cada maestro, cada profesor pudo entregarnos muchas lecciones de la palabra del Señor, pero también desde su experiencia. Y hoy les quiero compartir esto para que ustedes también puedan motivarse a sumarse a nuestro grupo y poder prepararse en esta hermosa bendición y poder estar inmersos en su palabra. Así que no esperen más, no sigan dudando, inscríbanse, contacten a las personas que dejarán aquí en información y tomen esta decisión que cambiará sus vidas. Muchos abrazos y bendiciones. Que la distancia se acortara, que para verte y escuchar tu voz, sentirte cerca y respirar el abrazo que me das. Te esperamos.